¿Qué tal? Buenos días. Presiones para que el TSE abra las urnas. De eso hablamos hoy en República. Bueno, irregularidades en el conteo de los votos, en la manera en la que se cuentan, eso es lo que dicen los miembros de los principales partidos políticos. Para ayudarnos a entender y analizar este tema, ya se encuentran con nosotros esta mañana el doctor Félix Ulloa. Él es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, también es uno de los redactores del Código Electoral inicial que tuvimos hasta 2013. También nos acompaña Giovanni Galeas, él es intelectual y columnista de la prensa gráfica, y nos acompaña también don Juan Ramón Medrano, ex comandante del FMLN y también analista político y académico. Buenos días, caballeros. Bueno, Félix, vamos a comenzar contigo, pero quiero que escuchemos algo rápidamente, que son algunas de las declaraciones que se han dado a lo largo de esta semana. Escuchemos lo que dijo el presidente del Partido Arena, el señor Jorge Velado. Una acta en donde dice que hay 1.600 votos, es más del triple de lo que normalmente habría en una acta. Actas en donde hacen falta 160 votos, 80 votos. No nos hacen caso, nadie resuelve esta situación. Y así lo han asentado en actas que se distribuyan en proporción a los votos enteros, en otras que se distribuyan por partes iguales, en otras se los distribuyen entre los que están en la mesa y discriminan a los que no están. Y en otros casos lo que están haciendo es anulando los votos cruzados. Bueno, antes que pasemos a esto, quiero que escuchemos también ya voces de la sociedad civil que se están inclinando precisamente porque se abran las urnas. Escuchemos lo que dijo don Roberto Rubio. En las urnas está la verdad, y cuando hay inconsistencias hay que buscarla para dar tranquilidad y confianza. Nadie sabe que está en esas urnas, nadie sabe que hay en esas urnas. Bueno, tú colaboraste en la redacción del primer código, entiendo que esta es una reedición, tiene cosas muy similares. La pregunta es la siguiente: ¿se pueden legalmente abrir las urnas o no se pueden abrir las urnas? Unos dicen no, el magistrado Argüello Tellez dice que sí. Bueno, mira, en efecto, este código que elaboramos en 1992 y entró en vigencia en 1993, tuvo vigencia de 20 años. Fue modificado hasta el 2013, hace 2 años, y es prácticamente en su parte adjetiva. Los códigos tienen dos partes: la parte sustantiva, que reúne todos los derechos, y la parte adjetiva o procesal, que regula los procedimientos en una materia. En este caso, la parte adjetiva, o sea, el derecho procesal electoral, es prácticamente la misma, es decir, los mismos 4 recursos que se consignaron en aquella época son los que están vigentes ahora. Y dentro de esos recursos hay varios que se han tratado de activar en este proceso. Se presentó el recurso de nulidad de elección, que lo presentó Will Salgado de San Miguel, ya el tribunal lo resolvió, y ahora se está en la etapa, porque también hay que explicarle eso a la población. Este es un proceso, y es un proceso legal, que por lo tanto tiene un tracto procesal que implica que se van pasando de una etapa a otra etapa, y cada etapa tiene un carácter de definitividad. Eso es lo que se llama en derecho el principio de preclusión procesal, o sea que cuando pasas de una etapa a otra ya no puedes retroceder. Entonces hemos ido pasando de una etapa a otra, nos encontramos en la etapa del escrutinio final, y en esa etapa hay que contar mediante las actas todos los votos que cada ciudadano depositamos, y que las JRB en el escrutinio preliminar pasaron de la papeleta al acta, tanto así que la papeleta ya no se utiliza. Hay países incluso que las papeletas se queman inmediatamente. En Sudamérica es muy común, allá se dice acta mata voto, es decir, porque lo que quedan son las actas. Aquí tenemos la ventaja que la guardamos, y que en un momento determinado, si se dan los requisitos de la ley, se puede recurrir al paquete electoral, abrirlo y ver de nuevo las papeletas, no para recontar los votos ni revisarlo, simplemente para establecer si en el caso de los votos impugnados, ¿verdad?, se le da
por válido o se le da por nulo, porque si se le da por válido o por nulo, le da una categoría que puede modificar el resultado que ya se estableció en el acta. Por eso el código establece que para ir a abrir ese paquete y ver de nuevo, tomar las papeletas y hacer ese nuevo recuento, se necesita un presupuesto. Y es que el total de todos esos votos impugnados, porque hay 3 categorías de votos: los nulos, los impugnados y los válidos. Los nulos, pues ya los declaró nulo la JRB. Los válidos ya los declaró válidos la JRB. No son recalificables. Y no son recalificables. Y los impugnados son los que se van a revisar en caso que, al sumarlos todos, se pudiera afectar el resultado que ya quedó en el escrutinio final. Pues bueno, estamos en esa etapa. Yo lo que siento es que hay una aprehensión y es como cierto morbo político de querer abrir de nuevo los paquetes electorales y ver de nuevo las papeletas. Recordemos que este fue un incidente que se dio muy fuerte, sobre todo en la segunda vuelta presidencial en la elección anterior, pero hay que contener un poco esa ansiedad, esperar a que termine el escrutinio para ver si el cúmulo de todas esas actas que dicen, bueno, hablan de 200, de 300, no sé cuántas son, suponete que fueran 500 actas al final, en una elección en la que hubieron 10.621 actas, pues 500 puede ser que afectara un resultado en algún departamento o no. Eso hay que establecerlo al final del escrutinio. Entonces yo lo que siento es que el derecho a ir a abrir los paquetes y contar de nuevo las actas le asiste a cualquier sujeto procesal, en este caso un partido o un candidato, que se sienta afectado. Pero hay que esperar los tiempos procesales. Por eso hablo yo del tracto procesal, porque hay que esperar que haya una preclusión de una etapa, que se termine la próxima y dentro de esa hacer las acciones que corresponden. Yo lo que siento es que se han precipitado porque las personas que están presentando estos recursos saben que no se puede pedir la apertura de los paquetes electorales, ir de nuevo a abrir las urnas y ver los votos mientras no se da ese supuesto legal. Entonces hacerlo, presionar, generar esa presión sobre el tribunal y esa aprehensión en la sociedad no es sano en términos democráticos y jurídicamente no procede. Hay que esperar. Yo siento que hasta cierto punto aquí lo que ha faltado, yo siento y lo he dicho con mucha propiedad, que el tribunal no está informando adecuadamente en qué momento nos encontramos y periódicamente diciendo lo que se hizo y los incidentes del día. Por ejemplo, se insistió en esta denuncia de las inconsistencias de las actas, del reparto de votos en las mesas, mediáticamente, pero nunca se presentó una evidencia, una demanda ni ante el tribunal ni ante la fiscalía, porque eso puede ser constitutivo de delito, el estar haciendo ese tipo de manoseo en la voluntad popular está contemplado en el Código Penal como un fraude y es delito. Entonces la fiscalía tiene que ver, además la fiscalía está presente en la JRB. Entonces se hizo como todo un escenario mediático sin activar los mecanismos institucionales. Hasta ahora creo que ya se presentaron de los respectivos escritos, pero eso no lo sabíamos. Sabíamos lo que salía en los medios. Entonces está faltando, por una parte, que el tribunal reporte, este día estamos en esta etapa, se terminó este proceso, llevamos tanto de actas escrutadas, se presentaron estos incidentes, tal partido o tal dirigente presentó tal escrito, dentro del plazo que dice la ley lo vamos a resolver. Es decir, toda esa información quitaría toda esta presión que hay. Pero el mecanismo para entrar a activar el tribunal o el organismo colegiado es la Secretaría General. Hay una Secretaría que también es un canal de comunicación del organismo colegiado con el público, que no la vemos tampoco. Yo recuerdo en tiempo que estaba el doctor Albayero, que era un secretario que había estado con mucha experiencia ahí, él manejaba todo eso y era así como, digamos, el amortiguador entre la presión y el organismo colegiado, porque ese es el canal oficial para gestionar audiencias, porque están diciendo que el tribunal no recibe a los partidos que llegan y quieren que se reciba inmediatamente, pero no se puede, si hay mecanismos, hay que activar eso. Yo siento que estamos en un momento de mucha tensión, como dijo un medio, es como un hormiguero recién fumigado, entonces todo el mundo anda ahí a la loca, y hay que guardar un poco de calma, de compostura y guardar ese talante de dirigentes políticos que en un momento de crisis están respaldando el proceso, no a una gestión electoral, no a un organismo, ni los intereses de un partido, sino el proceso democrático que está pasando por una prueba de fuego. Tu valoración, Giovanni. Bueno, mire, yo estoy en este caso totalmente de acuerdo con Félix. Creo que
Félix ha sido una de las voces más sensatas que hemos oído en este problema. Ciertamente estamos en un problema, ciertamente hay errores cometidos por diversos factores y hay uno de origen, que es el atropello de los tiempos electorales por parte de la Sala de lo Constitucional. Independientemente a ese error de origen, hay otros errores, otro encadenamiento de errores cometidos, independientemente a eso, por el Tribunal Supremo Electoral, por algunos de sus componentes, y yo diría que se condensan estos errores en la política de comunicación. Desastrosa, sencillamente desastrosa la política de comunicación. La ventaja que tenemos es que hay una legislación, hay un código, y como bien explica Félix, son procesos legales que tienen sus tiempos, tienen sus etapas, pero todo esto exige algo que se llama sindéresis, que se llama talante democrático. Pero los profesionales saben, los profesionales del derecho sobre todo, el tema de la sindéresis, el comportamiento correcto ante este tipo de situaciones. Mire, yo ayer escuchaba a dos líderes políticos de un partido con tal irresponsabilidad diciendo que se repartían los votos, te doy 4, dame 5, como si eran chicles en las mesas, y entonces le preguntaban, pero es que en las mesas está el representante de la Fiscalía y el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y sí, entonces fue con complicidad, sí, es que me van a decir que la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de los Derechos Humanos están en colusión con quienes estuvieron haciendo un fraude, cometiendo un delito ciertamente, al estar repartiendo ese voto. ¿Me van a decir eso también? Evidentemente esto es mentira. Porque si no, si están diciendo que los representantes fiscales están siendo cómplices de una operación de ese tipo, entonces, hombre, eso es escandaloso. Deberían de interponer ya una denuncia, cual debe ser, y no estarlo diciendo en televisión para estar asustando a la gente. Entonces, yo creo que la situación sí es grave. Desgraciadamente, quienes representan a la sociedad en términos políticos, que la clase política, pues, los partidos políticos no están muy a la altura de la situación. Yo no sé quién tiene la culpa aquí, errores hay por todos lados y hay un problema que hay que solucionar. El tema es que echarle gasolina al fuego no soluciona los incendios, ¿verdad? No, para nada, para nada. Entonces, hay un procedimiento que se está cumpliendo de manera muy lenta, muy excesivamente lenta la manera en que se está cumpliendo el procedimiento, sobre todo, como digo, porque hubo una serie de encadenamiento de errores que nos llevaron a esta situación, pero lo fundamental ahora es corregir la situación, arreglar, terminar de contar los votos y pasar a la etapa legal correspondiente. Eso es lo que hay que hacer. Don Juan Ramón. Bueno, yo creo que ahora iba a publicar la prensa gráfica un artículo mío que hablo de sorpresas, ganadores y perdedores. Y en los resultados todo apunta que a nivel de Asamblea Legislativa, más o menos los números van a mantenerse similares, no van a haber muchas sorpresas. A nivel de alcaldía, sí, ya vimos que hubo sorpresas y lugares en donde no esperábamos que ganara uno u otro. Ahora, pero el principal perdedor en este caso es el Tribunal Supremo Electoral, es el árbitro, ¿verdad? Desgraciadamente a nivel de imagen y a nivel de hechos también. Yo creo que la primera etapa, hasta el 1 de marzo, la cumplieron, porque, bueno, con esto de que los partidos estaban exigiendo que se reimprimieran las papeletas, imagínense que se hubieran reimprimido las papeletas, el desorden hubiera sido todavía mayúsculo, porque al mismo día no hubiéramos tenido las papeletas correctas, las 500 para votar. Eso hasta en la tarde del domingo creo que el tribunal había hecho las cosas. Pero el problema empezó con que nos dimos cuenta que o no les funcionó el sistema o no tenían sistema para dar datos preliminares, en primer lugar. En las actas también, las copias no funcionaban, no se miraban. Pero ya poco después, el problema es de que el Tribunal Supremo Electoral no ha funcionado colectivamente. Por un lado sale el presidente, por otro lado salen otros magistrados. Entonces no hay una voz común, a pesar de que la responsabilidad es de los 5 o de los 10. O sea, ahí la responsabilidad no es de uno, ahí es de todos, porque todos saben cómo debe funcionar y si no se han opuesto a una u otra decisión, les cae toda la responsabilidad. Dicho esto, también quiero agregar de que hay otros responsables que han colaborado muchísimo
La sala, ya lo dijimos acá, y yo sí ahí insisto en que la sala fue irresponsable al no dar su decisión con los tiempos correctos. Y el presidente de la sala dijo claramente, de lo constitucional, dijo claramente, estoy de acuerdo, pero para dentro de 3 años, no para allá. Y bueno, colaboraron, ¿por qué? Porque parte del deschongue ese, de que dicen que hay actas que tienen 1.500 votos, es que la gente ha anotado los votos normales y las marcas las ha puesto como votos y han hecho un gran chapandongo, por ejemplo. Pues, o gente que en lugar de poner, como dijo la vez pasada Félix, 280 puso 820, ¿va? Que también son errores de la gente en lo concreto. Pero también ayudó la Asamblea Legislativa, porque no quiso legislar, simplemente le pasaron la papa caliente al tribunal, no dijeron cómo iban a contar los votos, o sea, no quisieron ser responsables. Entonces, la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa y el tribunal, todos son responsables de este chapandongo, como lo llamó Salvador Samayoa. Pero además, también los dirigentes nacionales de los partidos políticos se convierten en activistas políticos, porque ellos saben los procedimientos, conocen perfectamente el Código Electoral, el artículo 215, saben cómo deben de proceder y sin embargo están casi diciendo abramos las urnas porque hay un tremendo fraude, como los tiempos de conciliación en donde ya se sabía los resultados antes de ir a votar. Entonces, en conclusión, yo creo que sí hay un alto nivel de irresponsabilidad de dirigentes políticos que saben que no puede haber fraude, que saben que pueden haber errores, inconsistencias, como lo han llamado en muchos lugares, pero que están generando la idea de que no funciona nada, ¿verdad? Y de que no debe, que debe repetirse incluso en algunos lugares la misma elección, a ver si ahora ganan, ¿verdad? Entonces, creo que mi conclusión es, al final los partidos políticos, los medios de comunicación, los observadores internacionales, los embajadores, todo el mundo se ha metido. Esto va a terminar en un resultado democrático, aceptable para todos, pero mucho más largo. ¿Por qué? Se invirtió la cosa. En lugar de que el conteo de las actas, que se hace en las mesas siempre una semana completa, en lugar de convertirse en un procedimiento de ratificación, es el procedimiento como antes, íbamos a pie, ¿va? Porque siempre ya estábamos acostumbrados a que el proceso electrónico nos daba datos y simplemente se ratificaban. Hoy no, hoy es al revés. Vamos a tener que esperar un montón de tiempo, pero insisto, vamos a tener un resultado democrático. No vamos a retroceder, esa es mentira. Eso es generar simple y sencillamente más caos y echarle más leña al fuego, simplemente hacer ver más grande el error del Tribunal Supremo Electoral, desde mi punto de vista. Bueno, con eso ya nos quedamos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Para los activos, Super Pack Express. Recibe $3 en saldo a todas las redes. Más 50 megabytes de navegación, más Facebook y WhatsApp gratis. Y mensajes ilimitados a Red Claro. Todo en uno y por solo $1.50. Actívalo ya desde tu prepago marcando *555 numeral. Super Pack Express. Para hablar, navegar y mensajear, todo en uno. ¡Claro que sí! Envía juego al 1081 y disfruta los mejores contenidos en Club Daima. Alinea y destruye las joyas de color con el súper adictivo You-Will Explosion. Arranca el motor y deja atrás a todos tus rivales en el juego GP Bikes. Detén la invasión alienígena cuanto antes. Utiliza las armas más poderosas en Super Angry Soldiers. ¿Qué esperas? Envía juego al 1081 y descarga estos y muchos juegos más sin límites. Cuando ves que el pelo se te cae, usa Minoxidil. Y cuando no, también, más vale prevenir. Minoxidil, intenso regenerador capilar, que estimula el crecimiento del cabello y evita la caída. Minoxidil 2% para caída leve y Minoxidil 5% para la caída severa. Refuerza tu cabello usando Minoxidil. Innovación de Laboratorios Suizos. Será siempre libre.
independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, doctor Ulloa, algo me quedó claro entonces, sí se pueden abrir las urnas, pero hasta el final del escrutinio y solamente si los impugnados pueden alterar el resultado. Ahora, hablemos de otra cosa, la manera en que supuestamente se están contando o se están repartiendo los votos. Quiero que escuchemos lo que dijo el diputado Gallegos y lo que respondió el diputado Romero. Es una distribución proporcional. ¿Y en base a qué? En base a que se tiene una tendencia y lo que se ha determinado es que la gente no, por cerrar el acta, agregó ceros. Esto fue una atribución que se tomó con el organismo colegiado en una de las reuniones que tuvimos. En la mesa llega FMLN, Gana y los partiditos satélites que lo están apoyando. Aquí hay 40 votos, agarra 5 votos. Eso no puede ser. Bueno, poco folclórico, pero si eso se está dando efectivamente, si a partir de las actas dicen, bueno, no está claro aquí para quién iban los votos, pero según la tendencia de las otras mesas, más o menos iría tanto para ti, tanto para mí. Eso no solo es ilegal, sino que es inconstitucional, porque ahí sí estás ya afectando los dos formas del sufragio. El sufragio activo de yo, el elector que fui a votar, y expresé mi voluntad, y el sufragio pasivo del que quiere ser electo, o sea, de quien pretende recibir los sufragios de los electores. Los dos derechos fundamentales, o las dos formas constitucionales del sufragio, la activa y la pasiva, estarían siendo violentados por una decisión de una mesa. Y si es cierto lo que dice el diputado Gallego, que fue en acuerdo con el organismo colegiado, eso no procede. Pero supondría también acuerdo de la representación fiscal y de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En ese momento, si se diera en la mesa, aunque él Claro. dice que es un acuerdo con el organismo colegiado. Yo dudo de que siendo los 10 magistrados, los 5 propietarios y los 5 suplentes, porque como decía Juan Ramón, aquí los 10 son responsables, porque este es uno de los poquísimos organismos que yo conozco, colegiados, en los cuales los suplentes no solo tienen el derecho a asistir a las sesiones, sino que tienen la obligación de estar en las sesiones del organismo colegiado, por lo tanto, son responsables de las decisiones que ahí se toman. Dos cosas quería aclarar. Uno, porque en este caso, y hablábamos del código electoral que redactamos en 1992 y que en la parte procesal mantiene prácticamente los mismos recursos que el código de 2013, y hay una razón adicional que hay que tomarla en cuenta. Cuando se hizo ese código, y aún este del 2013, todavía no existía la forma de voto cruzado, o sea, las listas desbloqueadas y abiertas. Por lo tanto, no se ha considerado la posibilidad en el artículo 215 de que se puedan abrir los paquetes, no solo por los votos impugnados, sino también por las actas inconsistentes, porque muchos de los errores que se están consignando no aplican a votos impugnados, sino a inconsistencias, eso de que hay actas con 1000 votos o con 800 votos, cuando no pueden pasar más de 500, eso evidentemente es un error en la transferencia de la información de la papeleta al acta, y eso en el código no está, porque cuando se hizo este código y hicimos el otro, no estaba el voto cruzado. Ahora, déjame detenerte ahí, porque precisamente eso le planteaba yo ayer al presidente Reyes, le decía que si no nos estábamos moviendo a un área gris que tal vez podría tratar de aclarar, hacer blanca o negra la sala de lo constitucional. Quiero que escuchemos lo que dijo el juez González a Teleprensa cuando se trataba de los causales para poder abrir de repente las urnas. Escuchemos. Imagínese usted que algún candidato que según sus cuentas particulares que lleva con su partido sí tendría posibilidades de entrar si se le contaran las fracciones de voto cruzado, y hubo un simple reparto por decisión de las direcciones de los partidos o los representantes de los partidos en la mesa, él podría considerar afectado su derecho al sufragio y puede venir en amparo. Inconsistencias que en la realidad a este candidato que tendría posibilidades de definir si ganó o no una alcaldía, una diputación, le resultarán afectados por decisiones que él considera arbitrarias de los organismos electorales, la sala podría conocer. Es un caso clarísimo de amparo. Me alegra pues que tenemos la misma lógica de ver el problema. Esto se llama lógica jurídica, que se construye en la carrera cuando uno estudia,
Desde luego, el presidente de la Asamblea no es abogado, no se le puede pedir que tenga esta misma lógica. Él lo puede entender políticamente o bajo otro enfoque que no es el jurídico. Lo que está diciendo el magistrado González es correcto, es lo que acabo de decir. Hay ciertos vacíos en la parte procesal del código que no han sido contemplados por el legislador porque no existía la situación jurídica a normar, que en este caso es el voto cruzado y la posibilidad de que se pudiesen abrir las urnas para revisar actas, no por votos impugnados, sino por inconsistencias en las actas, que habíamos pues que hubieron muchos errores. Entonces esa es una posibilidad, y en esa sí el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad y ante un vacío legislativo, porque en derecho nos enseña desde el primer año, no pueden haber vacíos. Entonces si existe un vacío legislativo se integra porque uno recurre a las fuentes del derecho, a la jurisprudencia, a la doctrina, al derecho comparado, incluso a la opinión de los expertos. Entonces, el tribunal puede integrar y, por medio de esa función jurisdiccional que le compete, ordenar que se abran determinadas JRBs donde las actas tienen inconsistencia. Pero repito, para eso hay que esperar que precluya esa etapa, que termine la etapa del escrutinio final. No se puede pedir antes, no se puede estar pidiendo ahora. Imagínate que estamos por la JRB 2824 y hay una inconsistencia, vamos a abrir el paquete, vamos, y ya se arregla, y después aparece otra, y al final perdimos 15 días yendo y viniendo, abriendo la JRB, y no terminamos el escrutinio final, y al final todos los votos sumados no modificaron el resultado. Eso es un principio también legal, un principio procesal que se llama economía procesal. Es decir, para no perder el tiempo en un proceso, las etapas hay que respetarlas. Todo esto son cosas que las conocen los abogados. A ver si te entendí bien, Félix. Básicamente lo que me estás diciendo es que inclusive si la sala no ordenara que se abrieran las urnas, luego de un debate jurídico legal dentro del Tribunal Supremo Electoral, ellos como jueces podrían ordenar abrir las urnas aunque no esté contemplado en la actual legislación. Definitivamente. Nada más que lo tienen que hacer, esperar a que termine el escrutinio final, analizar todos los escritos que le han presentado los partidos. Cada partido puede llevar y estar diciendo, mire, aquí tengo tantas actas que están inconsistentes, el otro. Bueno, al final se ve todo el paquete de actas que hay que tienen inconsistencia, y si en efecto va a modificar resultados, entonces se ordena la apertura, aunque no sea de votos impugnados, que sea por inconsistencia, porque existe ese vacío en la legislación. Pero repito, en derecho no hay vacío, se integra por medio de todos estos criterios que te he mencionado. Entonces los jueces están obligados a hacerlo, para no decir, yo no voy a resolver porque aquí no hay norma escrita. No, hay una forma de integración para llenar esos vacíos. Giovanni. Es difícil opinar de un terreno tan específico como este, en el que Félix es un especialista de alto nivel. Quiero decir, es difícil opinar no siendo abogado. El problema es que uno es ciudadano, ¿no? Y uno fue a votar, y uno sí perdió yo digo, no perdí el tiempo, pues, pero invertí el tiempo necesario para ir a votar, hice todo el procedimiento, y yo, como todos, y creo que en esta parte el ciudadano cumplió, ¿verdad? Hay una serie de intermediantes ahí, de intermediadores, y al final está el juez, ¿verdad? Al final está el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que tomar las medidas necesarias para subsanar los problemas. Si el principio de que no hay vacío legal, como explica Félix, es tan claro, pero tan diáfano, pues, y se puede recurrir, hombre, no hay legislación específica sobre este punto, entonces ahí que quede así la cosa y solucionémoslo a los trompones, ¿no? Solucionémoslo a los balazos. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿hay un vacío? Bueno, ahí están los elementos que pueden justificar la solución o la integración de este vacío. Bueno, Félix explicaba la serie desde la jurisprudencia, hay o no hay antecedentes, doctrina, en fin. Esto que le permite al juez decir, vamos a solucionarlo por esta vía. ¿Sería un principio de sana crítica también, de utilización de sana crítica? Ese se usa más en el derecho penal. Ok, bueno, decir, vamos a solucionarlo por esta vía. En ese momento, cuando opera ya el derecho, cuando opera ya lo específico del proceso legal, hombre, los políticos, los dirigentes políticos deberían de bajar el tono, de mesurar el tono o de callarse. Incluso, ¿qué tiene que andar haciendo
un dirigente político que es ingeniero alegando de derechos y no sabe. No sabe, uno puede leer un poco de queriendo derecho. meter a los periodistas a la fuerza para que vayan a ver cómo está el desorden acá, por ejemplo. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, lo mejor es tener mesura, tener sindéresis, insisto, y respetar el procedimiento legal establecido. No vamos a terminar de quejarnos nunca, ni de lamentar nunca los problemas que se dieron. Pero uno no puede quedarse a llorar sobre la leche derramada. Hay que solucionar este problema. Y la manera de solucionarlo, de cualquier manera, la mejor manera, la ideal, es la de respetar los procedimientos legales y no estarle echando gasolina al fuego. Esto es todo. Don Juan Ramón. Mire, yo creo que efectivamente ya tuvimos un hecho en Zaragoza donde se abrieron urnas porque la diferencia ahí sí podía definir quién ganaba. De hecho, alteró. Se alteró de hecho, porque era muy poca la diferencia, eran unos cuantos votos. Pero en general, en la mayoría de alcaldías ya está definido quién ganó porque son varios miles de votos por lo general. Y el problema es para diputados, que en Sonsonate, que en San Vicente, que en San Salvador. Puede ser que uno tenga un diputado más o un diputado menos. Esa es toda la discusión que hay. Es mentira que aquí hay un gran fraude, que se van a alterar. No, ya incluso el tribunal, la fiscalía, la procuraduría, los partidos tienen su propio centro de cómputo, tienen datos, tienen actas, saben cómo están las cosas. Son pequeños problemas de alteración. Ahora, lo que sí me parece a mí folclórico es de que yo me acuerdo que los diputados hicieron la discusión de que, bueno, y son 24 y solo fueron 7 marcas, 24 entre 7, 3 no contiene. No, digámosle al tribunal que defina cómo se va a hacer esto. Parece que siguen en lo mismo, ¿no? Y como no le salió la suma o la división, 2 para vos, 2 para mí, 2 para vos, otros 2 para mí. O sea que me parece a mí que al final no hicieron la tarea y se nota que no hicieron la tarea los diputados. El tribunal tiene que definir claramente cómo se van a contar las marcas para ver si altera o no, porque la discusión es si aquí en San Salvador hay alguna alteración para que o salga un diputado más para el Frente, o un diputado más para Arena o para Gana, o salgan los 3 diputados de PDC, DS y Cambio Democrático. Esa es la gran discusión en concreto aquí en San Salvador. Entonces, yo creo que al final, sí, efectivamente el llamado a la prudencia y a la seriedad y a la responsabilidad a los dirigentes políticos que andan haciendo el ridículo para que sus bases digan, bueno, qué buen dirigente tenemos. Al final sí, pues puede ser que eso lo ratifique como dirigentes de su partido, pero los descalifica como dirigentes nacionales. Sí, okay. Con ese nos vamos a la pausa y ya regresamos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, antes que iniciemos este segmento, quiero que escuchemos también lo que dijo el juez González cuando se trataba de la supuesta responsabilidad de la Sala de lo Constitucional. Escuchemos. Nosotros no elegimos a Julio Olivo y a los demás magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no le recortamos $8 millones al presupuesto. Nosotros no pasamos un mes perdido ahí discutiendo en la Asamblea si se aprobaba o no se aprobaba la reforma. Nosotros no contratamos a este montón de empresas pequeñas. Bueno, básicamente el juez está eximiendo de total responsabilidad a la Sala de lo Constitucional sobre lo que ha sucedido. Y hasta cierto punto, hay que decir, la Asamblea tuvo un mes para legislar y luego el Tribunal Supremo Electoral definió 25 días después cómo iban a contarse. Luego no se capacitó a la gente. Luego se contrataron empresitas, no lo digo yo, lo dijo el presidente Chicas, o expresidente Chicas. También él mismo dijo de que el Tribunal Supremo Electoral dependió mucho de la Asamblea y no tuvo un plan B por si algo como esto sucedía. Entonces la pregunta es si efectivamente también el Tribunal Supremo falló y por eso se le cuestiona tanto y de repente sí, luego de todo esto, algo se debe hacer. Félix. Bueno, mira, ya estas son valoraciones fácticas que hace el juez con las cuales podemos o no estar de acuerdo. Es decir, no era la opinión anterior donde la que coincidimos por la lógica jurídica, que es natural,
no son valoraciones políticas las que hizo anteriormente, son jurídicas. Estas ya son valoraciones fácticas, que si la Asamblea tuvo un mes, era un tiempo prudencial para que, conociendo la Asamblea cómo resuelve, pudiera haber dado la normativa. O qué tal si en lugar de haber resuelto la sala el 5 de noviembre, cuando ya se había convocado a las elecciones, hubiera fallado el 5 de julio, por ejemplo. La demanda la presenté el 9 de mayo. O sea, pues que había tiempo suficiente para poder fallar y dar dentro del calendario electoral la oportunidad de que se ajustara no solo la legislación, la normativa nueva, sino los procedimientos administrativos, las capacitaciones, etcétera. Bueno, ese sería lo ideal. Lo que sucedió es diferente, y lo que está explicando, entiendo yo ahí, el magistrado González, es que dar el fallo 2 meses antes de la elección no era tampoco estar dando en un periodo en el que no se pudiera manejar la solución, porque ya había habido la experiencia en el 2011, cuando votamos por rostro por primera vez, la sala dio el fallo a finales de noviembre y las elecciones iban a ser en marzo también, ¿no? Las del 2012. De tal suerte pues que, habiendo ya esa experiencia de que la Asamblea en aquella ocasión reaccionó y resolvió favorablemente, se esperaba que ahora se repitiera esa buena experiencia legislativa. Desafortunadamente se estaba generando una situación jurídica con graves efectos políticos que a ninguno de los partidos le gustaba, y eso es lo que entrampó en la Asamblea una discusión que llevó un mes, y al final, en vista que no había acuerdo, se le pasó al tribunal. Ahí lo que tú dices, el tribunal no estaba, no con el plan B, con su plan A, esperando porque eso le iba a llegar, y no tenía nada. Entonces pasaron hasta el 26 de diciembre para tomar la decisión. Bueno, todas esas son ya explicaciones, esto es un fait accompli, ¿ya? Definitivamente no podemos hacer nada sobre eso. Lo que hay que hacer ahora es sacar las lecciones aprendidas una vez evaluemos este proceso, porque vamos a evaluarlo desde el punto de vista fáctico de los hechos, cómo se han dado, pero también desde el punto de vista jurídico, del marco institucional que tenemos, porque las elecciones del 2018 se van a correr con este mismo marco institucional y bajo estos mismos presupuestos, y si no corregimos las fallas que hemos detectado durante este periodo, entonces vamos a cometer los mismos errores, y ahí yo creo que ya sería imperdonable, no solo para los legisladores, que son los obligados a regular esta situación, sino también para los ejecutores, en este caso los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, Giovanni, estamos creo claros que administrativamente de repente el trabajo del Tribunal Supremo Electoral fue negligente, pero vamos ahora al manejo político que han tenido algunos de los magistrados, entre ellos difiriendo públicamente, y a buena parte de la ciudadanía le queda la impresión como que si estuviesen siendo voceros, digamos, no de la República y de lo que ellos interpretan genuinamente y honestamente, intelectualmente del Código Electoral y cómo se debe aplicar, sino como voceros de partidos. Totalmente, pero antes yo quería decir algo. Esto que Félix llama valoración política, que es lo que hace el magistrado González, yo le llamo simplemente lavarse la mano, ¿verdad? Porque es bien claro, nadie le está preguntando, nadie le está acusando de lo que él se defiende, nadie, absolutamente nadie dice que él eligió a Olivo o que él es diputado y debió haber hecho el trabajo legislativo, no, eso es defenderse de lo que nadie te ha acusado, ¿no? ¿Para qué? Para no mencionar lo que sí hiciste y lo que sí cometió el error, él entre sus colegas, fue atropellar los tiempos electorales. Eso sí le cabe a él la responsabilidad. Claro, hay que decir que ese es un error de origen, pero no es todo el error. Hay otra serie de encadenamiento de errores, como decíamos, que no son atribuibles al problema de la sala, pero sí atropellaron los tiempos. Y cuando Félix dice que en aquel momento había un antecedente, el problema es que ese antecedente no contemplaba voto cruzado, y eso complejizó el conteo, complejizó a las juntas receptoras para la elaboración de las actas. Pero bueno, respecto a lo otro, este sí es un error propio del tribunal, desde la política de información en crisis, desde ahí, desde que es básico, es elemental, hasta el no consenso, el no acuerdo, y hay
hay algo que, mira, esto no es de especialista, no se trata de ser psicólogo ni sociólogo para saberlo, sino de haber vivido un poco y de ser atento. Mira, cuando ante un problema alguien, en lugar de solucionar o de explicar el problema, pone cara de bravo, tienes que tener la certeza de que ahí hay algo mal, de que algo está ocultando. ¿Por qué ponen cara de bravo ahora? El señor Olivo, pues, debería tomar pasiflorina un poco, de tranquilizarse, ¿no? Está enojado con medio mundo, con los medios, con los partidos. Sí, no, si es que no es así la situación. No es, y otra serie de dirigentes políticos que van desde el grito hasta el llanto en este tipo de situaciones, ¿no? Porque hemos visto llorar gente aquí. Hay gente que se agarra a golpes, pues ahí ya hubo golpes, ¿no? Tampoco es que hubo una guerra, alguien le pegó un trompón a otro, eso fue lo que pasó, o alguien rompió un acta, ¿verdad? En el clima de crispación en el que nos han metido con esta situación, hasta bien poco es lo que ha pasado. Yo no sé quién dijo de que el pueblo salvadoreño era admirable por la paciencia que había tenido hasta ahora con este tema electoral, y es verdad, no sé si fue la embajadora de los Estados Unidos, sí, yo creo que ¿verdad? La señora Ponte, yo creo que tiene razón en eso, hasta muy paciente ha sido este pueblo, porque la irritación que produce la incertidumbre, sobre todo cuando eres parte activa, tú fuiste a votar por alguien, ¿no? Y no sabes si ganó, si perdió, si le hicieron trampa, si no le hicieron trampa, y hay gente gritando fraude, entre ellos, por cierto, no solo los dirigentes del partido Arena, sino que sale con el mismo cuento absolutamente infundado el mismo magistrado presidente. Grita fraude, insiste que hay fraude, va a la fiscalía y no lleva una sola prueba. ¿De qué se trata entonces? Que no hable, que no diga fraude, que no diga fraude, que respire 10 veces, como le dijo Lula a Mauricio Funes, antes de hablar de... Es una barbaridad que el magistrado presidente diga que hubo fraude, que hay una... No, él dijo fraude. Sí. Sabotaje. Dijo. Sabotaje, perdón. Es tan grave, es gravísimo, y mencionó nombres. Va a la fiscalía, porque yo siempre he dicho esto, Carlos, es el que diga, el que haga acusaciones en público, esos, mientras no va a la fiscalía, son sombrerazos. Tiene que ir a la fiscalía y judicializarse los casos, fundarlo, llevar pruebas para que se judicialicen los casos. Si no, es un pícaro, está bromeando. Este señor dijo que había un sabotaje y que lo iba a ir a probar. Yo me alegré porque dije, bueno, que vaya a la fiscalía, que se judicialice y así vamos a saber qué pasó. Pero va y no lleva una sola prueba, nada. Sino que él cree que hubo fraude, ¿verdad? ¿Y para qué son abogados? Don Juan Ramón. Bueno, yo creo que al final, dos cosas. Uno, que se formó alguna facetilla ya, pero que en este caso aplica, se formó la tormenta perfecta, ¿no? A un Tribunal Supremo Electoral bisoño le quitaron, como dijo el magistrado González, le recortaron $8 millones. No tenía presupuesto para trabajar con toda la tranquilidad del mundo. Le tiraron la papa caliente del voto cruzado cuando ya habían convocado a elecciones. La Asamblea discutió un mes, como dijo el mismo magistrado, y al final no resolvió, sino que le tiró la pelota al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral, encima de eso, decide cambiar algo que ya había funcionado antes, como era la empresa que daba los resultados preliminares y toda una estructura. Entonces lo que tenemos es este chapandongo, ¿verdad? En donde hay responsabilidad, insisto, colectiva. O sea, todos tienen en este caso responsabilidad, pero al final yo dos cosas quiero ratificar. Uno, que hay suficientes elementos de prueba, capacidad, experiencia, como para que al final haya un resultado aceptable para todos. Y lo otro, algo que ya se ha dicho acá, de que se divida, se separe la función administrativa de la Administración de Justicia Electoral. Creo que es una cosa elemental que también puede resolver esto. Que los que se dedican a la parte procesal, a la parte de procedimental, que lo hagan bien y que ahí los dejen trabajar, y los otros señores que se dediquen a hacer simple y sencillamente la Administración de Justicia Electoral. Creo que al final esto va a ir resultando, y bueno, que se escuchen las voces sensatas, ¿no? Yo creo que en este sentido, Félix, que está viendo las cosas desde afuera, puede ser mucho más racional y razonable porque no está involucrado en ese tira y encoge de la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral. Todos tienen responsabilidad, y sobre todo los dirigentes políticos que se han exacerbado los ánimos. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Miedo, tristeza, insomnio, angustia, estrés, el peor mal del mundo. Energisil Forte, el estimulante vital para todas las funciones del organismo. Energisil Forte, cómpralo ya. Una innovación de Laboratorios Suizos. Este domingo, en La Mejor Noticia, conoce el edificante testimonio de Alberto Ardón. Cuando yo llegué a la fraternidad, hubo algo maravilloso que llegó a mi vida. Yo sentí que todos aquellos vacíos, que todas aquellas cosas que no lograba en mí pues, hacer de lo que yo quería, Dios lo llenó. Sintonízanos este y todos los domingos a las 9 de la noche por Canal 33. Club Daima te pone a chatear con tus amigos de Facebook en tu celular. Envía chats al 1081 y descarga Facebook Chat totalmente gratis. Únete ya a Club Daima y conéctate con tus amigos de Facebook en cualquier lugar. ¿Qué esperas? Envía chat al 1081 y descarga el contenido más divertido sin límites. En la vida hay momentos incómodos ocasionados por el mal aliento. Para evitarlos existe Sana Bucal en sus dos presentaciones, spray y gotas. Sana Bucal te mantiene libre de bacterias y con buen aliento. Además evita caries, herpes y llagas bucales. Para una limpieza bucal completa, yo como odontóloga te recomiendo Sana Bucal. Innovación de Laboratorios Suizos. Bueno, tenemos poco más de 3 minutos, pero quizás esto abre la posibilidad para hablar para el futuro. ¿Qué tipo de sistema de conteo y de votación deberíamos tener? Algunos hablan de sistema de voto electrónico. Félix. Bueno, mira, el uso de tecnologías o la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos electorales es algo que venimos estudiando prácticamente en 1996, cuando Brasil inaugura el voto electrónico con 1/3 de su padrón electoral. Lo vimos, lo presentaron en Bolivia en un evento, luego se fue mejorando, ya Venezuela avanzó con las captahuellas, pero estas son aplicaciones que funcionan sí, solo si el sistema permite que la tecnología se usa de manera imparcial, porque cuando lo quisimos hacer en Haití, en las elecciones del 2006, nos dijeron, miren, aquí van a decir que esto es brujería y esto no va a funcionar. Claro, por el vudú y todo. Entonces, esto tiene que ver con temas culturales, con temas de legislación apropiada, con voluntad política de los actores de permitir que la tecnología funcione y sobre todo con recursos. No es caro implementar procesos tecnológicos. Los países que no lo han hecho es más bien porque todavía no hay la confianza política. Aún en Estados Unidos se vio que hay estados que se rehúsan a usar las tecnologías porque todavía no hay confianza. Entonces este es un tema de confianza. Confiar en el sistema, confiar en las tecnologías implica superar el estadio en el que todavía estamos y que fue lo que originó el Código Electoral, la desconfianza. A mí como abogado me tocó andar con la Federación de Abogados explicando el código durante el año 93, antes de la elección del 94, y daba pena las contradicciones que habían y los abogados nos señalaban. Pero dijimos, miren, esto es lo que pudimos producir, porque había gente que nunca se había dado, aún el FMLN, que no era partido en esa época, pero tuvo participación en la subcomisión electoral de Copás y estuvo presente, y Dagoberto estaba en esa comisión y anduvo con nosotros explicando el código, pero era la desconfianza la base de eso, y por eso es que los partidos están posicionados del proceso, porque la lógica era los diablos se cuidan entre ellos, ¿verdad? Y con esa base se construyó la normativa. Yo creo que 20 años después ya deberíamos haber superado esa base y empezar a construir una nueva normativa en base a la confianza. Giovanni. Bueno, cuando hubo una crisis de seguridad hace un tiempo, yo escribí una columna en la prensa gráfica que la titulé Pregúntenle a Joaquín Villalobos, y lo que explicaba básicamente era la trayectoria, ¿verdad? Las ejecutorias de alguien que se especializó en eso a lo largo de su vida y luego se hizo académico del tema,
¿verdad?, en una de las mejores universidades del mundo, y luego sus ejecutores a ese nivel lo llevaron por el mundo entero, entre Colombia, México, Europa, África, a asesorar sobre este tema. Al único país que no asesora, Joaquín, en problemas graves de seguridad es El Salvador, por desgracia, ¿verdad? Lo que quería decir, en esta lógica de esa columna que llamaba Pregúntenle a Joaquín Villalobos, yo diría que en este tema le pregunten a Félix Ulloa. ¿Para qué brincan? Hay que escribir una columna entonces. Sí, pregúntenle a Félix. ¿Para qué brincan si está parejo, hombre? ¿Verdad? Don Juan Ramón. Nadie promete en su tierra. Sí. Nadie promete en su tierra. Yo creo que al final lo más importante de todo esto es que debe de privar la cordura. Yo creo que está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Y que sí hemos retrocedido en cuanto a que simple y sencillamente no se continuó con lo que ya había funcionado, y en temas estrictamente operativos nos hemos enredado. Así que yo creo que el tribunal tiene que rectificar, funcionar colectivamente y que le pregunte a los que saben, efectivamente. Bueno, gracias, caballero, por haber estado esta mañana en República. Creo que ha sido una conversación muy provechosa y hemos arrojado luz sobre este tema un poco complejo. Bueno, Félix arrojó luz. Preguntémosle a Félix. Okay. Dicho esto, regresamos mañana. Y recuerde, porque la República es de todos, hay que cuidarla. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.